Después de más de 10 años desde su divorcio, Isabel Martínez, una mujer de 47 años, vivía sola en Pontevedra, una ciudad pequeña y tranquila al noroeste de España, donde todos se conocen aunque sea de oídas. Isabel trabajaba en la farmacia del centro, justo al lado del Mercado Viejo, un lugar donde se mezclaban los olores de la fruta fresca con el bullicio de los vecinos. Terminaba su jornada caminando despacio hacia su modesto piso de un edificio de los años 70, con los auriculares puestos, como si la música pudiera ahogar el silencio que reinaba en su casa. Su exmarido había rehecho su vida hacía tiempo, y su hijo se había marchado a estudiar a Salamanca. Isabel apenas recibía alguna llamada o mensaje, y aunque su soledad era evidente, ella la disfrazaba con vestidos bien elegidos, discretos pero que insinuaban su figura con elegancia, zapatos de tacón bajo y un maquillaje suave que resaltaba sus ojos. Los clientes de la farmacia decían que Isabel tenía todo en su sitio y que una mujer como ella no debería estar sola, pero nadie sabía lo difícil que eran las noches para ella. Un día, tras un mal movimiento para alcanzar una caja de pomadas en la estantería más alta, un crujido seco le atravesó la espalda y un dolor agudo le cortó la respiración. Tuvo que pedir permiso para salir temprano del trabajo y pasó 2 días en casa, untándose cremas calientes y maldiciendo la edad. Al tercer día, llamó a su puerta Marina, la vecina del tercero, una mujer unos 5 años mayor, llena de energía y siempre al día de los cotilleos del edificio. ¿Pero qué te pasa, Isabel?, preguntó Marina. No has ido a la farmacia en 3 días. Mira, te he traído una sopa casera. Y escucha, aquí en el barrio hay un hombre, Antonio, que antes trabajaba en un balneario como masajista y ahora atiende en casa. Todas las vecinas van encantadas, dicen que tiene manos de oro. Isabel sonrió con escepticismo. Marina, ¿quieres que vaya a que un hombre me toque? ¿Y que me desnude? Bromeó con un dejo de nerviosismo. No es para que te desnudes, es para que te cures, replicó Marina con una sonrisa cómplice. Antonio es un viudo muy respetuoso, tiene un sitio muy acogedor y sabe exactamente dónde apretar. A mí me quitó el dolor de espalda en 2 sesiones. Marina le dio el número de teléfono y, aunque Isabel lo miró mucho tiempo en su móvil, parecía que volvía a ser una adolescente indecisa. Finalmente, esa misma tarde llamó. «Hola», dijo con voz temblorosa. «Buenas, soy Antonio», respondió un hombre con voz grave, segura y cálida. «Marina me dijo que tienes dolor en la espalda». «Sí, me hice daño en el trabajo». «Podría ir mañana a las 3, perfecto. Te enviaré la dirección por mensaje. Trae una bata o algo cómodo». Antonio no hizo preguntas innecesarias ni intentó ser demasiado amable, lo que de alguna forma le transmitió confianza. A la mañana siguiente, Isabel eligió cuidadosamente su ropa, una falda larga azul oscuro y una camisa con cuello impecable. Recogió su cabello en un moño bajo y se puso un poco de perfume de vainilla, solo para ella, o quizás no solo para ella. La casa de Antonio estaba en las afueras de Pontevedra, en un típico edificio de viviendas sociales. En la puerta colgaba una placa que ponía masajes. Llamó y en pocos segundos la puerta se abrió. Antonio era un hombre alto, de unos 50 años, con ojos claros, algunas canas en las sienes y una postura casi militar. «Isabel, pasa, por favor». Dentro olía a eucalipto y a algún bálsamo medicinal. Todo estaba limpio y ordenado. En la pared colgaban pósteres anatómicos y en una esquina, una camilla cubierta con una sábana blanca. «Quítate la ropa hasta la ropa interior. Cuelga la bata, yo salgo un momento». Isabel quedó sola. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la novedad. Cuando Antonio volvió, sus manos no temblaban. El aceite estaba tibio y sus movimientos eran firmes pero delicados. Recorrió la zona lumbar buscando la fuente del dolor. «¿Aquí duele?», preguntó. Isabel asintió con un pequeño gemido. Él se disculpó con una sonrisa leve. «Entonces hemos dado en el clavo». Ella estaba boca abajo, la tela de su falda apenas rozaba la piel. Las manos de Antonio eran fuertes pero contenían una ternura casi inaudible. No tocaba el pecho, pero cada movimiento provocaba una reacción inesperada en Isabel. Quizás era el aceite, el calor, o simplemente el hecho de sentir manos masculinas después de tanto tiempo. «¿Llevas mucho tiempo sola?», preguntó él, rozando suavemente su espalda. «Más de 10 años, 6 de verdad», respondió ella en voz baja. Un silencio cómodo llenó la habitación.
Mucha gente viene por un masaje y se va con algo más, continuó él. Algunos con alivio, otros con paz, y algunos con la sensación de que finalmente alguien los ha visto. Mientras hablaba, sus dedos apretaban suavemente los músculos del muslo, subiendo lentamente pero sin pasar límites. El dolor comenzaba a ceder, y con él, la coraza de Isabel. Creo que deberías hacer al menos 2 sesiones más. Tus músculos están muy cargados. De acuerdo, respondió ella más bajo de lo que pretendía. Cuando se levantó para irse, Antonio le ofreció su abrigo y le ayudó a ponerse la bufanda. Sus dedos rozaron su cuello y un escalofrío recorrió su piel. Su mirada fue larga, intensa, casi penetrante. Hasta mañana, dijo él. Isabel asintió, con el corazón acelerado y la sensación de que algo había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, Isabel despertó antes de lo habitual. El dolor en la espalda apenas era un recuerdo, pero algo dentro de ella latía con fuerza, una mezcla de inquietud y esperanza que no lograba entender. Las sensaciones de la sesión anterior, sobre todo el tacto de las manos de Antonio, no la abandonaban. Su mirada, su voz cálida, resonaban en su mente como una melodía que se niega a desaparecer. Decidió ponerse un vestido largo burdeos, con un ligero escote en forma de pico y un cinturón que realzaba su figura sin dejar demasiado a la imaginación. El tejido se deslizaba suavemente con cada paso, insinuando más que mostrando, y sus ondas sueltas enmarcaban su rostro con una delicadeza natural. Un toque sutil de sombra en los ojos y un brillo en los labios completaban su imagen. Se miró en el espejo y se sorprendió al notar cómo se sentía, diferente, más viva. Antonio la recibió en la puerta con una sonrisa que parecía esconder secretos. Sus ojos azules se posaron en ella con un destello de reconocimiento, como si viera algo nuevo y fascinante. La casa conservaba ese aroma a eucalipto, pero esta vez la música era distinta, un jazz lento y sensual que llenaba la estancia con una atmósfera íntima. ¿Cómo dormiste?, preguntó, señalando una silla donde reposaba un nuevo albornoz blanco, más suave y esponjoso que el anterior. Mucho mejor que antes, respondió Isabel, tomando asiento con un ligero rubor. Gracias. Hoy trabajaremos la zona lateral y la parte superior de la espalda, dijo Antonio mientras le entregaba la bata. Así eliminarás toda la tensión acumulada. Isabel se retiró tras la cortina, cambiándose con movimientos lentos que parecían un ritual. La bata, ligera y fresca, se pegaba suavemente a su piel, revelando en cada pliegue la forma de su cuerpo. Al salir, se tumbó de lado, siguiendo las indicaciones de Antonio, que comenzó a masajear su cuello con dedos expertos que parecían bailar sobre la piel. El contacto directo con su cabello, la presión sutil en la nuca, provocaron un estremecimiento que recorrió toda su espalda. Antonio respiraba cerca, cálido y contenido, y sus manos descendían con precisión quirúrgica pero con una ternura inesperada hacia los hombros. Cada movimiento era una mezcla de profesionalidad y respeto, pintando una escena cargada de una tensión casi eléctrica. ¿Siempre trabajas con tanta delicadeza?, se atrevió a preguntar Isabel, sorprendida por la intimidad del momento. Solo con quienes lo merecen, respondió él con una voz grave, apenas un susurro. Un escalofrío recorrió a Isabel, no de frío, sino de algo más profundo, un temblor que la hizo sentir vulnerable y a la vez poderosa. Antonio continuó su masaje descendiendo por el costado de su cuerpo, rozando con la parte interna del antebrazo la línea que va desde la axila hasta la cadera, provocando en Isabel sensaciones nuevas y confusas. Cada vez que el cuerpo de Antonio se acercaba un poco más, su respiración se aceleraba sin que pudiera controlarlo. Fue entonces cuando, de repente, él pronunció algo que la hizo cerrar los ojos. Tienes una piel muy expresiva, dijo con sinceridad. Habla por ti cuando algo te gusta. Isabel se permitió una sonrisa tímida, dejándose llevar por aquella mezcla de profesionalidad y cercanía que parecía rozar lo prohibido. Antonio le pidió que se girara para continuar el masaje boca abajo, y sus manos recorrieron la zona lumbar con una suavidad que parecía deshacer cada nudo de tensión y cada barrera invisible. Aquí tienes mucha rigidez, comentó, señalando con los dedos una zona justo encima de las caderas. Probablemente es estrés o una tensión acumulada desde hace tiempo. Isabel sintió como si él estuviera leyendo no solo su cuerpo, sino también su alma. Dicen que guardo todo dentro, confesó en voz baja. Lo noto, respondió Antonio, apretando suavemente con una sonrisa en la voz. Pero ahora estás relajada. Una oleada de calma la invadió, mezclada con una intimidad inesperada. Antonio comenzó a masajear las nalgas a través de la fina tela de la bata,
manteniendo siempre el límite profesional, aunque cada roce despertaba en Isabel un fuego contenido. Sus dedos tocaron la parte interna de los muslos con la precisión de un médico, pero Isabel sabía que él sabía exactamente dónde y cómo hacerlo. ¿Todo bien?, preguntó él, inclinándose ligeramente para mirarla. Isabel asintió, con los labios temblorosos. ¿Quieres agua o un descanso? No, estoy bien, respondió ella, aunque su respiración era irregular. Antonio continuó su masaje, lento y medido, mientras Isabel sentía como el dolor y la tensión se desvanecían, dejando paso a un deseo silencioso y prohibido. De repente, él detuvo sus movimientos, sus manos permanecieron estáticas sobre su piel. Perdona, susurró, creo que siento más de lo que debería. Isabel giró la cabeza y sus miradas se encontraron. En los ojos de Antonio había contención, pero también una atracción sincera y profunda. No había ni vulgaridad ni presión, solo una verdad compartida entre dos almas solitarias. Yo también, exhaló Isabel. No te vayas. Antonio deslizó suavemente una manta sobre su espalda y se sentó a su lado en silencio. Podemos seguir mañana o simplemente hablar, ofreció con honestidad. No quiero hacer nada que luego lamentemos. Isabel sintió que confiaba en él como nunca antes. Vendré mañana, dijo, y añadió en voz baja, y no solo por el masaje. Esa noche, Isabel apenas durmió. Su cuerpo estaba tranquilo, sin dolor, pero su mente giraba imparable, repasando cada instante, cada roce, cada mirada. El calor de Antonio seguía vivo en su piel, y en su corazón brotaba una semilla de algo nuevo, de una historia que apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Isabel se levantó con el cabello recogido en un moño desenfadado, dejando escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro. Eligió ponerse unos leggings negros ajustados y una camisa blanca amplia, ligeramente abierta en el escote, que caía con naturalidad sobre un hombro dejando entrever la piel suave y cálida. Encima se colocó un cardigan gris y un pañuelo ligero que acariciaba su cuello. Al mirarse al espejo, la sencillez de su atuendo contrastaba con la sensación de elegancia y misterio que parecía emanar de ella. Al llegar a la casa de Antonio, este abrió la puerta casi al instante. Vestía un suéter gris que ya se había convertido en su uniforme personal, con los cabellos ligeramente despeinados y una mirada tranquila, pero alerta, que parecía escudriñar cada detalle de Isabel. Pasa, le dijo con voz serena. Hoy trabajaremos cuello y zona torácica. Es donde se acumula mucha ansiedad. Isabel se cambió detrás de la cortina, sintiendo la presencia silenciosa de Antonio al otro lado, que respetaba su espacio sin invadirlo. La bata blanca se ciñó a su cuerpo, revelando en cada pliegue la curva de su cintura y la suavidad de sus caderas. Al salir, se tumbó de lado, siguiendo sus indicaciones. Las manos de Antonio comenzaron a deslizarse por su cuello, masajeando con delicadeza la base del cráneo y acariciando la línea de su cabello. Un escalofrío recorrió su espalda y un suspiro escapó de sus labios al sentir el aliento tibio rozar su oreja. Sus dedos continuaron bajando hasta los hombros, donde la presión se hizo firme pero respetuosa, deshaciendo los nudos con precisión y cuidado. ¿Siempre trabajas con tanta dedicación?, preguntó Isabel, sorprendida por la mezcla de profesionalidad y ternura. Solo con quienes lo merecen, respondió Antonio con un susurro que pareció envolverla en un manto cálido. Mientras sus manos recorrían la línea lateral del torso, rozando la piel a través de la tela fina de la bata, Isabel sintió como cada contacto despertaba sensaciones que hacía tiempo había olvidado. La proximidad de Antonio, la calma de la habitación y aquella música jazz creaban una atmósfera cargada de una tensión contenida que se hacía palpable en cada respiración. De repente, Antonio pronunció una frase que la hizo cerrar los ojos. Tienes una piel que habla, dijo con sinceridad. Cuando le gusta algo, lo dice. Isabel sonrió tímidamente, dejando que aquel momento se prolongara en un silencio cómplice. Antonio le pidió que se girara para continuar con la espalda, y sus manos comenzaron a deslizarse por la zona lumbar, descubriendo zonas tensas con la habilidad de un artesano. Aquí tienes mucha rigidez, comentó señalando suavemente. Es probable que sea estrés acumulado desde hace tiempo. Isabel sintió que aquel hombre no solo tocaba su cuerpo, sino que también leía su alma. Dicen que guardo todo para mí, confesó en voz baja. Lo noto, respondió Antonio con una sonrisa. Pero ahora estás más relajada. La calidez de sus manos se extendió sobre sus nalgas, masajeándolas a través de la seda de la bata, manteniendo siempre los límites profesionales, aunque Isabel sentía que cada roce despertaba una corriente eléctrica que recorría su piel.
Sus dedos rozaron la parte interna de los muslos con la precisión de un médico, pero también con una intimidad que solo el tiempo y la confianza podían permitir. ¿Todo bien?, preguntó Antonio, inclinándose para mirarla. Isabel asintió, con los labios ligeramente temblorosos. ¿Quieres agua o un descanso? No, estoy bien, respondió, aunque su respiración era irregular. Antonio prosiguió con su masaje, lento y rítmico, mientras Isabel sentía como el dolor y la tensión se disolvían, dando paso a un deseo silente y prohibido. De repente, él detuvo sus movimientos, sus manos quedaron inmóviles sobre su piel. Perdona, susurró, creo que siento más de lo que debería. Isabel giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. En los ojos de Antonio había contención, pero también una atracción sincera y profunda. No había vulgaridad ni presión, solo una verdad compartida entre dos almas solitarias. Yo también, exhaló Isabel. No te vayas. Antonio cubrió su espalda con una manta y se sentó a su lado en silencio. Podemos seguir mañana o simplemente hablar, ofreció con honestidad. No quiero hacer nada que luego lamentemos. Isabel sintió que confiaba en él como nunca antes. Vendré mañana, dijo, y añadió en voz baja, y no solo por el masaje. Esa noche, Isabel apenas durmió. Su cuerpo estaba tranquilo, sin dolor, pero su mente giraba imparable, repasando cada instante, cada roce, cada mirada. El calor de Antonio seguía vivo en su piel, y en su corazón brotaba una semilla de algo nuevo, de una historia que apenas comenzaba. Isabel se despertó con la luz tenue del amanecer filtrándose por la ventana. Su cabello estaba recogido en un moño suave, con algunos mechones sueltos que caían con gracia alrededor de su rostro. Eligió unos leggings negros que abrazaban sus piernas y una camisa blanca amplia, cuyo escote dejaba entrever la curva delicada de su clavícula. Sobre ella, un cardigan gris claro y un pañuelo ligero que rozaba suavemente su cuello completaban su atuendo, sencillo pero con un aire de elegancia natural. Al llegar a la casa de Antonio, este abrió la puerta casi de inmediato. Vestía un suéter gris, ligeramente arrugado, y sus cabellos despeinados daban un aire despreocupado que contrastaba con la firmeza de su mirada azul, que se posó en Isabel con una mezcla de interés y calidez contenida. Pasa, dijo con voz tranquila. Hoy trabajaremos cuello y zona torácica, que es donde se acumula mucha ansiedad. Isabel se cambió detrás de la cortina, sintiendo la presencia silenciosa de Antonio al otro lado, respetando su espacio sin invadirlo. La bata blanca se ceñía a su cuerpo, insinuando las curvas suaves de su cintura y caderas. Al salir, se tumbó de lado, siguiendo sus indicaciones. Las manos de Antonio comenzaron a deslizarse por su cuello, masajeando con delicadeza la base del cráneo y acariciando la línea de su cabello. Un escalofrío recorrió su espalda y un suspiro escapó de sus labios al sentir el aliento tibio rozar su oreja. Sus dedos continuaron bajando hasta los hombros, donde la presión se hizo firme pero respetuosa, deshaciendo los nudos con precisión y cuidado. ¿Siempre trabajas con tanta dedicación?, preguntó Isabel, sorprendida por la mezcla de profesionalidad y ternura. Solo con quienes lo merecen, respondió Antonio con un susurro que pareció envolverla en un manto cálido. Mientras sus manos recorrían la línea lateral del torso, rozando la piel a través de la tela fina de la bata, Isabel sintió como cada contacto despertaba sensaciones que hacía tiempo había olvidado. La proximidad de Antonio, la calma de la habitación y aquella música jazzy creaban una atmósfera cargada de tensión contenida que se hacía palpable en cada respiración. De repente, Antonio pronunció una frase que la hizo cerrar los ojos. «Tienes una piel que habla», dijo con sinceridad. Cuando le gusta algo, lo dice. Isabel sonrió tímidamente, dejando que aquel momento se prolongara en un silencio cómplice. Antonio le pidió que se girara para continuar con la espalda, y sus manos comenzaron a deslizarse por la zona lumbar, descubriendo zonas tensas con la habilidad de un artesano. «Aquí tienes mucha rigidez», comentó señalando suavemente. Es probable que ese estrés acumulado desde hace tiempo. Isabel sintió que aquel hombre no solo tocaba su cuerpo, sino que también leía su alma. «Dicen que guardo todo para mí», confesó en voz baja. «Lo noto», respondió Antonio con una sonrisa. «Pero ahora estás más relajada». La calidez de sus manos se extendió sobre sus nalgas, masajeándolas a través de la seda de la bata, manteniendo siempre los límites profesionales, aunque Isabel sentía que cada roce despertaba una corriente eléctrica que recorría su piel. Sus dedos rozaron la parte interna de los muslos con la precisión de un médico, pero también con una intimidad que solo el tiempo y la confianza podían permitir. «¿Todo bien?», preguntó Antonio, inclinándose para mirarla. Isabel asintió,
con los labios ligeramente temblorosos. ¿Quieres agua o un descanso? No, estoy bien, respondió, aunque su respiración era irregular. Antonio prosiguió con su masaje, lento y rítmico, mientras Isabel sentía como el dolor y la tensión se disolvían, dando paso a un deseo silente y prohibido. De repente, él detuvo sus movimientos, sus manos quedaron inmóviles sobre su piel. Perdona, susurró, creo que siento más de lo que debería. Isabel giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. En los ojos de Antonio había contención, pero también una atracción sincera y profunda. No había vulgaridad ni presión, solo una verdad compartida entre dos almas solitarias. Yo también, exhaló Isabel. No te vayas. Antonio cubrió su espalda con una manta y se sentó a su lado en silencio. Podemos seguir mañana o simplemente hablar, ofreció con honestidad. No quiero hacer nada que luego lamentemos. Isabel sintió que confiaba en él como nunca antes. Vendré mañana, dijo, y añadió en voz baja, y no solo por el masaje. Esa noche, Isabel apenas durmió. Su cuerpo estaba tranquilo, sin dolor, pero su mente giraba imparable, repasando cada instante, cada roce, cada mirada. El calor de Antonio seguía vivo en su piel, y en su corazón brotaba una semilla de algo nuevo, de una historia que apenas comenzaba. Aquella mañana, Isabel recogió su cabello en un moño desenfadado, dejando escapar algunos mechones que suavizaban sus rasgos. Eligió unos leggings negros que abrazaban sus piernas con delicadeza y una blusa blanca amplia, cuyo escote insinuaba sin revelar, dejando al descubierto parte de su clavícula. Sobre ella, un cardigan gris claro y un pañuelo ligero que acariciaba su cuello completaban un conjunto sencillo pero lleno de elegancia natural. Al llegar a la vivienda de Antonio, la puerta se abrió casi de inmediato. Él vestía un suéter gris, ligeramente arrugado, y su cabello despeinado le daba un aire despreocupado que contrastaba con la intensidad de su mirada azul, que se posó en Isabel con mezcla de calidez y atención contenida. Pasa, dijo con voz tranquila. Hoy nos centraremos en el cuello y la zona torácica, donde suele acumularse mucha ansiedad. Isabel se retiró tras la cortina para cambiarse, sintiendo la presencia silenciosa de Antonio al otro lado, respetando su espacio sin invadirlo. La bata blanca se ceñía levemente a sus curvas, insinuando suavemente la forma de su cintura y caderas. Al salir, se tumbó de lado, siguiendo sus indicaciones. Las manos de Antonio comenzaron a deslizarse por su cuello, masajeando la base del cráneo con delicadeza y acariciando la línea de su cabello. Un escalofrío recorrió su espalda y un suspiro escapó de sus labios al sentir el aliento cálido rozar su oreja. Los dedos descendieron hasta sus hombros, aplicando una presión firme pero respetuosa, deshaciendo nudos con precisión y cuidado. ¿Siempre trabajas con tanta dedicación?, preguntó Isabel, sorprendida por la mezcla de profesionalidad y ternura en sus movimientos. Solo con quienes lo merecen, respondió Antonio con un susurro que parecía envolverla en un manto cálido. Mientras sus manos recorrían la línea lateral de su torso, rozando la piel a través de la fina tela de la bata, Isabel sintió como cada contacto despertaba sensaciones que llevaba tiempo sin experimentar. La proximidad de Antonio, la calma del lugar y aquella música jazzy creaban una atmósfera cargada de tensión contenida, palpable en cada respiración. De repente, Antonio pronunció una frase que la hizo cerrar los ojos. «Tienes una piel que habla», comentó con sinceridad. Cuando le gusta algo, lo dice. Isabel sonrió tímidamente, dejando que aquel momento se prolongara en un silencio cómplice. Antonio le pidió que se girara para continuar con la espalda, y sus manos comenzaron a deslizarse por la zona lumbar, descubriendo zonas tensas con la habilidad de un artesano. «Aquí tienes mucha rigidez», señaló suavemente. Probablemente ese estrés acumulado desde hace tiempo. Isabel sintió que aquel hombre no solo tocaba su cuerpo, sino que también leía su alma. «Dicen que guardo todo para mí», confesó en voz baja. «Lo noto», respondió Antonio con una sonrisa. «Pero ahora estás más relajada». La calidez de sus manos se extendió sobre sus nalgas, masajeándolas a través de la seda de la bata, manteniendo siempre los límites profesionales, aunque Isabel sentía que cada roce despertaba una corriente eléctrica que recorría su piel. Sus dedos rozaron la parte interna de sus muslos con la precisión de un médico, pero también con una intimidad que solo el tiempo y la confianza podían permitir. «¿Todo bien?», preguntó Antonio, inclinándose para mirarla. Isabel asintió, con los labios ligeramente temblorosos. «¿Quieres agua o un descanso?». «No, estoy bien», respondió, aunque su respiración era irregular. Antonio prosiguió con su masaje, lento y rítmico,
mientras Isabel sentía como el dolor y la tensión se disolvían, dando paso a un deseo silente y prohibido. De repente, él detuvo sus movimientos, sus manos quedaron inmóviles sobre su piel. Perdona, susurró, creo que siento más de lo que debería. Isabel giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. En los ojos de Antonio había contención, pero también una atracción sincera y profunda. No había vulgaridad ni presión, solo una verdad compartida entre dos almas solitarias. Yo también, exhaló Isabel. No te vayas. Antonio cubrió su espalda con una manta y se sentó a su lado en silencio. Podemos seguir mañana o simplemente hablar, ofreció con honestidad. No quiero hacer nada que luego lamentemos. Isabel sintió que confiaba en él como nunca antes. Vendré mañana, dijo, y añadió en voz baja, y no solo por el masaje. Esa noche, Isabel apenas durmió. Su cuerpo estaba tranquilo, sin dolor, pero su mente giraba imparable, repasando cada instante, cada roce, cada mirada. El calor de Antonio seguía vivo en su piel, y en su corazón brotaba una semilla de algo nuevo, de una historia que apenas comenzaba.